Muy buenas, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Este es un video de la Cátedra de Matemáticas Básicas de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En esta ocasión vamos a trabajar con fracciones equivalentes y la fracción canónica. Lo primero que vamos a ver es la definición de fracciones equivalentes. En este caso, vamos a decir que si A y B, A entre B y C entre D, vemos que son dos fracciones, se afirma que ambas son equivalentes si se verifica o se comprueba la siguiente igualdad, como lo vemos acá. A multiplicado por D es igual a B multiplicado por C, donde A es el numerador de la primera fracción y D es el denominador de la segunda fracción. B es el denominador de la primera fracción y C es el numerador de la segunda fracción. Dicho de otra manera, lo que podemos hacer es hacer la multiplicación en cruz, es decir, numerador por denominador, denominador por numerador. Si hacemos esas multiplicaciones y el resultado que obtenemos es el mismo, podríamos entonces indicar que nuestras fracciones son equivalentes. Veamos un ejemplo, donde podemos poner en prueba esto que acabamos de mencionar. Tenemos el ejemplo y dice, determine si 3 entre 5 y 12 entre 20 son equivalentes. Tenemos que determinar si realmente estas dos fracciones son equivalentes. Entonces, lo que hacemos es tomar ambas fracciones, en este caso 3/5, y luego 12 entre 20. Y hacemos las multiplicaciones del A por D, es decir, del numerador de la primera por el denominador de la segunda, es decir, de esta manera. Entonces pondría por acá 3 multiplicado por 20. Luego tomamos la otra multiplicación, que sería el denominador de la primera por el numerador de la segunda, es decir, de esta manera, 5 por 12. Y lo colocamos por aquí. Vamos a colocar el símbolo de igualdad, pero veamos que le colocamos este signo de pregunta, porque aún no sé si realmente es una igualdad, o sea, si esta multiplicación y aquella dan el mismo resultado. Operamos las multiplicaciones, en este caso 3 por 2 por 20, perdón, es 60, y 5 por 12 también es 60. Entonces, ahora sí podemos colocar el signo de igualdad sin el signo de pregunta, porque ya estamos verificando efectivamente que 60 es igual a 60. Con esto podríamos entonces concluir que ambas fracciones, 3/5 que teníamos inicialmente y 12 entre 20 son fracciones equivalentes. Entonces, así es como concluimos esta parte. Ahora bien, hay que hacer una observación muy importante, que hay que tener mucho cuidado a la hora de trabajar con fracciones equivalentes, ya que en este caso, si A y B, A entre B y C entre D son equivalentes, se puede notar, como vimos anteriormente, A entre B es igual a C entre D. Podemos utilizar ese signo de igualdad. Sin embargo, la notación que hay que hacer, o la observación más bien que hay que hacer, es que la notación de igualdad debe reservarse o utilizarse solamente cuando estamos trabajando con números racionales, ya que para las fracciones no se puede verificar que una relación de igualdad entre dos fracciones. Si tengo dos fracciones, no puedo verificar una igualdad entre dos relaciones. Por lo tanto, sí lo puedo hacer cuando son números racionales. Hay que tener mucho cuidado y separar estas dos expresiones. Ahora bien, vamos a determinar algunas fracciones equivalentes particulares. En este caso podemos hablar de una fracción equivalente como la amplificación y otra como la simplificación. Vamos a ver con más detalle qué corresponde cada una de ellas. En el caso del método de amplificación, lo que me dice es que yo tengo que multiplicar tanto el numerador como el denominador de la fracción original por un mismo número natural, cualquiera, diferente del número 0, como lo vemos acá. Y eso sería el método de amplificación. Entonces, veamos un ejemplo. Me dice, amplifique por 4 y verifique que obtiene una fracción equivalente. Entonces, vamos a multiplicar primero por 4 la fracción original. En este caso es 7 entre 10. Entonces, tenemos que multiplicar por 7 tanto el numerador como el denominador. Eso es el método de amplificación. Entonces, 7 por 4 me da 28 y 10 por 4 me da 40. Entonces, esta fracción que obtuve por acá, 28 entre 40, es la fracción amplificada por 4. Ahora lo que tenemos que verificar es si efectivamente estas fracciones son equivalentes. ¿Qué hacíamos? Entonces recordemos que hacíamos la multiplicación. Colocamos primero 7 entre 10 y luego colocamos 28 entre 40. Y hacemos la multiplicación del numerador del primero por el denominador del segundo.
como lo vemos en la flecha. Entonces sería 7 por 40. Y luego la multiplicación del denominador del primero por el numerador del segundo, que sería en este caso 10 por 28. Igualmente colocamos la igualdad, pero con un signo de pregunta. Esto lo que nos quiere dar a entender es que queríamos o queremos que sea igualdad, que sea una igualdad. Sin embargo, aún no lo sabemos, tenemos o nos falta corroborarlo. Hacemos la multiplicación 7 por 40, esto me va a dar 280 y 10 por 28 me da 280. Y efectivamente son dos números iguales, por lo tanto puedo colocar el signo de igualdad ya sin el signo de pregunta. Y verificamos entonces que ambas son iguales. Por lo tanto, con esta información podemos concluir que 7 décimos y 28 sobre 40 son fracciones equivalentes. Ahora bien, el método de simplificación es muy similar al método de amplificación, pero en este caso el procedimiento que se hace o la operación que se hace es el de división. Entonces en este caso se divide el numerador y el numerador de la fracción por un mismo número natural diferente de 0. Al igual que en el caso anterior, tanto numerador como denominador se ven operados, en este caso por lo que es la división. Veamos un ejemplo. En este ejemplo me dice, simplifique 45 entre 20 y verifique que obtiene una fracción equivalente. Entonces tengo la fracción original, tengo que simplificarla, es decir, dividirla por un número, tanto por el numerador por el denominador. En este caso, entonces, tomamos la fracción y la vamos a dividir entre 5, dado que tanto el numerador como el denominador son divisibles por ese número. Hay videos previos donde vimos los métodos de divisibilidad. Entonces, 45 dividido entre 5 y 20 dividido entre 5. El resultado es 9 entre 4. Esa sería nuestra fracción simplificada. ¿Qué nos hace falta? Verificar si esta nueva fracción, 9 cuartos, va a ser equivalente a 45 sobre 20. Entonces lo primero que tenemos que hacer es colocar ambas fracciones y trabajar con la multiplicación del numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, es decir, siguiendo esa flecha, 45 por 4. Y luego hacemos el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción, siguiendo esta segunda flecha, que sería 20 por 9. De igual manera colocamos el signo de igualdad con el signo de pregunta, preguntándonos que si realmente es una igualdad. Hacemos la operación en ambos lados, 45 por 4 me da 180 y 20 por 9 me da igual a 180. Como 180 efectivamente es igual al otro 180, mantengo el signo de igualdad y verifico entonces que como se cumple la igualdad, son efectivamente fracciones equivalentes. Ahora bien, otro concepto importante es el de la fracción canónica. Vamos a ver qué es una fracción canónica. Como vemos acá, es una fracción cuyo numerador y denominador no poseen divisores comunes. En este caso entonces podríamos decir que son primos relativos, es decir, no encuentro ningún número que divida tanto al numerador como al denominador. Cuando estamos en esa situación, decimos entonces que nuestra fracción está expresada en su forma canónica. Veamos algunos ejemplos. También se llama una fracción irreducible, canónica o irreducible. Veamos algunos ejemplos, ahora sí. Por ejemplo, tenemos 5 entre 4. Esa es una fracción que es irreducible o una fracción canónica. De igual manera que 3 octavos, de igual manera que 7 entre 13. En el caso de 5 cuartos, la primera que tenemos, el numerador es un 5, es un número primo, es divisible solamente por él y por el 1, es decir, por 5 y por 1. Y el 4 no es un número primo, es divisible por 1, por 2 y por 4. Observemos que los divisores que tienen, ninguno es común, por lo tanto no puedo simplificar esta expresión. De igual manera pasa con 3 octavos, de igual manera pasa con 7 entre 13. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemáticas Básicas, le agradecemos la atención brindada.